En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido sábado, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso sábado 3 del mes de agosto, bendito Dios, día sumamente maravilloso para la Santa y única Iglesia de Cristo, porque hoy celebramos a la Santa Lidia, bendito sea Dios. Así que felicidades para todas las Lidias en este grandioso día. El Evangelio a escuchar está tomado de San Mateo en su capítulo 14, versículos del 1 al 12. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, el cual dijo a sus servidores: este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes entonces quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. Entonces la joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó pues entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron entonces a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso sábado, hermanos, hermanas. Y me gustaría, en el poderoso nombre de Jesucristo, iniciar esta hermosísima reflexión, bendito Dios, citando lo que viene a decir el Señor allá en el libro de Sirácides, capítulo 2, versículo 1. Y dice el Señor lo siguiente: si te has decidido seguir al Señor, entonces prepárate para la prueba, bendito sea Dios. Indicándonos, hermanos, hermanas, que si tú y yo hemos abierto el corazón a Dios, si tú y yo hemos dado el paso en fe para seguir a Cristo, para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de la luz verdadera que se llama Cristo, así como San Juan Bautista, entonces nosotros debemos prepararnos para la prueba, hermanos, hermanas. Porque de la misma manera que aconteció con San Juan Bautista, también nosotros seremos perseguidos. De la misma manera que aconteció con San Juan Bautista, también nosotros seremos calumniados, maltratados, incluso rechazados, bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque el mundo no resiste la verdad. El mundo no soporta la verdad que se llama Cristo Jesús, el Señor. Y no es de sorprenderse cómo la iglesia de Cristo es atacada, cómo el pueblo de Dios es atacado, cómo el pueblo de Dios es rechazado, bendito sea el Señor, por este mundo de mentira, por este mundo que está lleno de tantos herodianos, de tantas Herodías, bendito sea el Señor. Y es precisamente lo que podemos contemplar en el Evangelio, hermanos, hermanas. Porque bien dice la palabra que allí se encontraba Herodes, el cual decía a su sirviente que Jesús era Juan Bautista, que había resucitado de entre los muertos, bendito Dios, y actuaban en él poderes milagrosos, bendito sea el Señor. Y dice entonces versículo 3, en efecto, Herodes había ordenado detener a Juan, lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo,
¿Por qué razón? Porque Juan Bautista le decía, la ley no te permite tenerla como esposa, bendito sea el Señor. Podemos ver cómo Herodes y también la hermana de su esposo Filipo, Herodías, despreciaban a Juan, no querían saber de Juan Bautista. ¿Por qué razón? Porque Juan le decía la verdad, porque Juan le predicaba con la palabra, porque Juan le decía, bendito Dios, que no era lícito tener la mujer de su hermano. Hermano, hermana, ¿y cuánto entre nosotros no se comportan de esa misma manera y se molestan cuando le predicamos con la palabra y se molesta cuando lo llamamos a consejo para decirle que no es lícito tener una segunda mujer, que no es lícito tener un amante, que no es lícito, bendito Dios, ante la presencia de Dios, vivir amancebado, bendito Dios, y que es el momento de dar el paso en fe para casarse por la iglesia y que es el momento de acercarse a Cristo para ser redimido, para ser purificado de toda lepra del pecado, hermano, hermana? ¿Cuánto entre nosotros no se comportan también de la misma manera? Y creo que es el momento de que nosotros podamos reflexionar, de que nosotros podamos pensar, ¿estoy yo siendo un Herodes más? ¿Estoy yo siendo una Herodía más? Es la pregunta que el Señor quiere que tú puedas responder en tu corazón. ¿Te está comportando tú como Herodes? ¿Te está comportando como Herodías? Bendito sea el Señor, que era una mujer adúltera, pecadora, y que no soportaba la verdad y el amor de Dios. Y dice la palabra entonces que Herodes quería matar a Juan, pero tenía miedo de la gente porque lo consideraba como un profeta. Pero dice la palabra, hermanos, hermanas, que en eso llegó el cumpleaños de Herodes. Y la hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados. Y le gustó tanto a Herodes que se comprometió bajo juramento darle todo lo que ella le pidiera. Bendito sea el Señor. Podemos notar aquí, hermanos, hermanas, cómo Herodes se dejó llevar por los deseos de la carne, cómo Herodes se dejó llevar, se dejó envolver, bendito Dios, por la avaricia, por la lujuria principalmente, por esos deseos de la carne que te llevan a pecar, por esos deseos desenfrenados, hasta el punto que se comprometió bajo juramento con esta joven, bendito Dios. Y podemos decir en pocas palabras, quien se compromete con el mundo, quien se compromete con las cosas mundanas, al mundo obedece. Y eso es lo que viene a acontecer con este hombre llamado Herodes. Porque dice la palabra que cuando la joven le pidió la cabeza de San Juan Bautista a instigación de su madre, entonces el rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento, o sea, tenía que cumplir lo que había prometido en ese momento. Y dice la palabra que entonces envió a sus secuaces a la cárcel a cortarle la cabeza a Juan el Bautista, bendito Dios. Y luego se la entregaron a ella y por consiguiente se la entregó a su madre. Hermanos, hermanas, ¿cuánto entre nosotros no se comportan de la misma manera? Usamos muchas veces a un hijo, a una hija, para hacer caer a cierta persona, para hacer caer en pecado a cierta persona, hermanos, hermanas. ¿Cuánto nos comportamos de la misma manera? Que actuamos como Herodías, que actuamos como esta joven, bendito Dios, semidesnuda, me imagino allí, provocando y llevando a pecar a tantos. ¿Cuánto entre nosotros no se comportan de esa misma manera? ¿Cuántas mujeres principalmente que salen a la calle semidesnuda provocando? Especialmente tantas que van al gimnasio, que usan una ropa, bendito Dios, que no tiene ningún pudor, que no tiene ningún respeto ante Dios. Ojo, no estoy en contra de que tú vayas al gimnasio, de que tú hagas ejercicio, no, sino que te vistas con pudor, que te vistas decentemente. También para salir a la calle, mujer, hombre, vístanse con decencia, que no sean ustedes motivo para que otros y otras pequen, caigan en el pecado de los deseos desenfrenados, bendito Dios, caigan en el pecado, bendito Dios, de la lujuria. Evitemos ser otro Herodes, otra Herodías. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca eternamente. Y recuerda, hermano, hermana, que si hemos decidido seguir a Cristo, debemos estar preparados para ser calumniados, maltratados, rechazados. Pero, por encima de todo, debemos ser más que vencedores. Porque dice Jesús, San Juan 16:33, el mundo los odia, el mundo lo desprecia, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido ese que te calumnia, ha vencido esa tristeza, ha vencido ese dolor, ha vencido ese pecado. Así que abre tu corazón a Dios para que Él transforme tu vida. Amén.